Durante esos días, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa discute a puertas cerradas junto con referentes empresariales del sector el paquete de reformas presentado por el Ejecutivo a la Ley de Zona Franca vigente. Las reformas están orientadas a darle cumplimiento al compromiso del Estado salvadoreño con la Organización Mundial del Comercio, OMC. Sin embargo, en este contexto, hay un actor que no ha sido debidamente consultado y, curiosamente, es el motor de la producción industrial en El Salvador: los y las trabajadoras de estas factorías que disfrutan de jugosas exenciones fiscales. Un grupo de sindicatos y asociaciones han redactado una propuesta de reforma de esa que incluye elementos que es necesario discutir en un debate inclusivo, con el fin de garantizar los derechos laborales mínimos que hoy en día son violados en la mayoría de las fábricas en donde laboran. No lo decimos nosotros, lo dice la relatora de la ONU sobre la violencia contra las mujeres, Rashida Manjoo, quien en 2011 señaló en su informe sobre El Salvador las deplorables condiciones de trabajo y la ausencia de derechos sindicales en maquilas ubicadas en las zonas francas industriales. Los mismos líderes de gremiales empresariales que hicieron tanto caso a la relatora sobre la independencia judicial hace unos meses han obviado por completo estos señalamientos de otra relatora de la ONU. Por supuesto que el cumplimiento irrestricto a las obligaciones de los trabajadores es un hecho que no se puede discutir, pero ¿qué hay de los deberes que los empresarios deben cumplir con sus trabajadores? ¿Qué pasa con el Estado, que en momentos pareciera tomar una actitud tolerante ante abusos patronales a los trabajadores? ¿Hasta cuándo seguiremos como sociedad ignorando la precaria situación laboral a la cual se ven sometidos muchos de nuestros hermanos y hermanas salvadoreños? Esta mañana queremos conocer en qué condiciones se encuentran los trabajadores de maquilas y call centers en nuestro país. Y lo haremos con Estela Marina Ramírez, secretaria general de Fuerza, con quien cuestionaremos el rol del gobierno y demás instancias estatales en la garantía de derechos laborales y humanos y en la persecución del delito ante sus violaciones. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Estela Marina Ramírez es la secretaria general de Fuerza, la Federación de Unidad Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador, entidad que hoy por hoy aglutina a algunos de los sindicatos más importantes del país. Sus labores se centran en la defensa de los derechos laborales en las factorías ubicadas en las zonas francas del país. Son centros de trabajo con innumerables demandas por las condiciones en que sus empleados, y sobre todo empleadas, desarrollan su labor. Ramírez fue de hecho víctima de una práctica tan común como ilegal: el cierre de fábricas sin previo aviso, una vez se organiza un sindicato dentro de las mismas. A ella le ocurrió en 2010 cuando ella y sus compañeras llegaron un día a su factoría textil y la encontraron cerrada. Dentro de Fuerza está el Sindicato de Trabajadores de las Comunicaciones, SITCOM, del que es dirigente nuestro segundo invitado de hoy, que es Francisco Javier Gómez. Su labor está centrada en defender los derechos de los empleados y empleadas de call centers y empresas de servicios de telefonía e internet. Son entonces dos luchadores sociales incluidos en un rubro: el sindical, tradicionalmente demonizado en el país, personas que contra viento y marea, siempre bajo la amenaza de perder su trabajo, denuncian una realidad silenciada. Con ella y con él, hoy queremos hablar de la situación de los derechos laborales en el sector privado en El Salvador, un asunto de gran importancia que merece ser tratado francamente. Buenos días, estamos en Francamente esta mañana. Hoy es jueves 31 de enero de 2013 y estamos cerrando este primer mes del año. Esta mañana conversaremos con Estela Marina Ramírez, ella es secretaria general de Fuerza. Esta mañana también está invitado a nuestro set Francisco Gómez García, pero bueno, ha tenido problemas para poder llegar a nuestro set. De igual forma vamos a dar la bienvenida y a comenzar a conversar sobre el tema que tenemos en cuestión esta mañana. Le doy la bienvenida, señora Ramírez, por acompañarnos. Gracias, Berta, y un saludo a toda la teleaudiencia. Agradezco pues el espacio que nos da el canal y bueno, pues esperamos poder dirigir un mensaje a toda la población trabajadora, específicamente a aquellas mujeres y hombres que están laborando en las empresas de zona franca y en las que se les reconoce como los DPA, ¿verdad? Que son todas aquellas empresas de maquilas, textiles, Perfecto, que están fuera de zonas francas. Y justamente ya lo decíamos en un inicio, en nuestra introducción, queremos saber cuál ha sido el involucramiento de los sindicatos también en la discusión que hoy por hoy se tiene en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa sobre las reformas que presentó el Ejecutivo a la reforma de la Ley de Zonas Francas. ¿Han sido invitados los sindicatos a esa discusión? Bueno, verdad, sí, hemos sido invitados ante nuestra insistencia
decirles que no conocíamos de los contenidos de la reforma presentada por el Ejecutivo, sino hasta 2 días antes que nos llaman a la audiencia en la Comisión de Hacienda, y lo poco que hemos podido leer de esa propuesta es que el Ejecutivo está proponiendo crear una comisión técnica integrada por Economía, integrada por la Cantex. Entonces nosotros estamos señalando dónde está el Ministerio de Trabajo, que es la institución que su mandato es garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores, pero también dónde está la participación de los trabajadores. Y entonces en la recién pasada audiencia que nos dieron en la Comisión de Hacienda, nosotros manifestábamos que se tome en cuenta a los trabajadores y también al Ministerio de Trabajo. Es decir, hoy por hoy no hay ninguna institución de gobierno que esté velando el interés también de los trabajadores dentro de esta discusión. Pues en teoría existe, que es el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? ¿Está dentro de la Comisión Técnica entonces el Ministerio de Trabajo? No, en la Comisión Técnica no. Nosotros estamos pidiendo que sea incorporado, que sea tomado en cuenta, ¿verdad? De forma general, sí, la entidad de garantizar esos derechos es el Ministerio de Trabajo, pero no en esa comisión técnica, no está propuesta, solo está el Ministerio de Economía. Es curioso que el Ejecutivo haya también negociado, digamos, o más bien conformado esas reformas a la ley de zonas francas con la CAMTES, precisamente. ¿Qué han señalado los sindicatos, digamos, qué elementos han señalado de esas reformas que están de alguna manera también vulnerando los derechos de los trabajadores hoy por hoy? Específicamente, partiendo de cómo está la ley en este momento, ¿verdad? Si nosotros la leemos, todo su contenido solo tiene garantías comerciales para las empresas, procedimiento, cómo entrar a ser parte de los beneficios arancelarios, pero muy poco habla de los derechos laborales. Y específicamente solo el artículo 29 es que hace mención al cumplimiento de los derechos laborales, pero se queda corto, o sea, no especifica un procedimiento o un mecanismo de cómo se deben de cumplir, eso es uno, pero también hace mención en el artículo 40, ¿verdad?, donde dice de que en caso de un cierre total, la autoridad competente declarará que hay un cierre total, entonces ese también es otro vacío. Y eso es lo que estamos como señalando en nuestras propuestas de reforma también. En nuestras propuestas estamos proponiendo que se incluyan mecanismos, ¿verdad? Quisiera pues totalmente aclarar que como organizaciones sindicales irresponsables que somos, no estamos pidiendo que las empresas cierren, no es esa nuestra lucha. Nuestra lucha es porque sean tomadas en cuenta nuestras propuestas, ¿verdad? Y porque se cumpla la legislación laboral en materia específicamente de libertad sindical, ya que son derechos consagrados no solo por nuestra legislación, sino también la libertad sindical es un derecho universal, pero que nuestro país ha ratificado convenios en materia de libertad sindical. Y quiero que nos centremos justamente en esos puntos. En el artículo 29, ¿usted conoce si en algún momento dentro de la discusión de las reformas a la ley de zonas francas se discutió ese artículo, alguno de los contenidos de ese artículo? Pues como le decía, recientemente hemos obtenido el paquete de la reforma del gobierno y ha sido algo breve, una leída muy breve, pero no encontramos eso, ¿verdad? En cambio nuestra propuesta sí estamos pidiendo que se tome en cuenta el mecanismo que proponemos. Específicamente, ¿qué estamos proponiendo? Bueno, estamos proponiendo que el Ministerio de Trabajo de oficio, en un plazo no mayor de 5 días, emita las resoluciones al Ministerio de Economía, por ejemplo, ¿verdad? El Ministerio en algunos casos ha puntualizado que hay discriminación sindical, ha puntualizado y manda a las empresas a que reinstale directivos sindicales despedidos, porque la ley dice que no pueden ser despedidos. Entonces, las empresas deliberadamente dicen, póngame la multa. Entonces, en primer lugar, si acepta la multa y le dice, mire, mejor póngame la multa, está aceptando que está infringiendo, ¿verdad? ¿Es un caso que se reitera mucho en las maquilas? Claro, claro. Basta ir al Ministerio de Trabajo. De los casos que nosotros conocemos,
Está el caso de Atento, el call center Atento, y esto es bueno que la población lo conozca. ¿Quiénes son los clientes del call center? Bueno, uno de ellos es el Estado, es el 911. Cuando nosotros llamamos al 911 no nos está contestando un policía, nos está contestando un obrero del call center. Entonces este call center, ¿verdad?, está acogido a la Ley de Servicios Internacionales, que es una ley similar a la ley de zona franca. O sea que aquí no solo las maquilas gozan de beneficios arancelarios, sino también un montón de empresas. Entonces nuestra crítica va dirigida, ¿por qué? Porque mientras estas empresas gozan de estos beneficios, ¿verdad?, la población común no. Para nosotros hay reglas claras. Por ejemplo, si usted gasta más de 100 kilowatts de energía en el mes, usted pierde el subsidio, simple y sencillamente. Entonces, si esas reglas están claras y se aplican para la población, entonces también para las empresas. Si estamos diciendo que si cuando el ministerio le dice, mire, reinstale, y le pone la multa, mire, esta empresa debe de existir ese mecanismo que el ministerio le notifique al Ministerio de Economía que esta empresa sea sancionada quitándole los beneficios por primera vez 3 meses. ¿Qué otra propuesta además están planteando también los sindicatos sobre ese tema específicamente? Usted ha hablado de un mecanismo que sea... Ese es un mecanismo. ¿Qué otras medidas ese es un mecanismo que actualmente no existe en la ley. Sí. Otro que estamos planteando es que en el artículo 40, ¿verdad?, donde actualmente la ley dice será la autoridad competente, nosotros estamos diciendo que sea un juez en materia de lo laboral quien tenga que dar un dictamen en caso de un cierre parcial o en caso de un cierre total. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en muchos casos también. Y si ustedes recuerdan por allá el caso del Lido Industri, que los trabajadores valientemente, ¿verdad?, se toman la empresa, no permiten que saquen la materia prima, no sacan la maquinaria, pero ¿cuánto tiempo se duró esta gente para que el juez mandara a subasta todo lo que había y pudiera la gente recuperar en mínimas cantidades lo que la empresa les adeudaba? ¿Qué era lo que pasaba? Que el juez de Santa Tecla decía que no, que a él no le competía, el otro juez decía que no, o sea, se tiraban la pelota unos con otros. Entonces, esas dificultades, esos vacíos que existen en la ley, eso es lo que estamos luchando y esa es nuestra exigencia, que así como hay reglas claras para toda la población que cumpla, también que para las empresas hayan reglas claras. Tengo que ir a un primer corte y volver, quiero que sigamos conversando sobre ese tema y que sigamos hablando de otros derechos que están siendo vulnerados hoy por hoy a los trabajadores en las empresas. Vamos a nuestro primer corte, enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con Estela Marina Ramírez, ella es secretaria general de Fuerza. Hablamos de la situación de los trabajadores en call centers y maquilas también. Y hablábamos antes de ir a la pausa, usted nos comentaba el tema de los cierres que se producen. Sabemos que en el año 2009 hubo una serie de cierres de fábricas que afectó a gran número de trabajadores. Hoy por hoy se tiene algún número de cuánto ha sido el cierre de empresas durante el último año, la cantidad de trabajadores despedidos en ese sector. ¿Se conoce algún dato? Pues de manera oficial no manejamos esas cifras, ¿verdad? Porque también dependemos de las cifras oficiales, lo que dice el Ministerio de Trabajo, lo que dice el Ministerio de Economía. Pero, ¿verdad?, la modalidad es la misma. Es la misma, empresas que cierran aquí, pero que en la otra esquina abren con otro nombre y siguen explotando a la gente. Cambio de razón social en muchas ocasiones. En algunos casos, y en otros casos le digo que ni siquiera se han molestado en cambiar razón social. Por ejemplo, el caso de la Maquila Gama. La Maquila Gama del señor Gadala María Isa, y era subcontratado por Intradesa. Intradesa es una empresa del señor Javier Simán, presidente de la ASI. Esta empresa, en plena negociación colectiva, cerró operaciones. ¿Sin previo aviso al trabajador? Sin previo aviso. Día viernes habían estado los del sindicato negociando la cláusula 14, si mal no recuerdo, y el día lunes se enfrentaron con que el cierre de la empresa era un hecho. Resulta que a las 2 semanas continúa trabajando, operando la empresa sin cambiar razón social.
Esto es una violación en plena flagrancia, ¿verdad? Y que una violación a la libertad sindical tan grande y tan obvia, y es una amenaza terrible para los trabajadores, es una violación a los derechos humanos, porque hablar de libertad sindical es hablar de derechos humanos fundamentales. ¿Y qué pasa con la indemnización, por ejemplo, de los trabajadores en esos casos? ¿Hubo indemnización? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. La empresa a algunos trabajadores solo les dio el 40% y era una cuestión de imposición de decirle lo tomas o lo dejas, pero no te damos más. Entonces hemos hecho una lucha muy grande y muy fuerte, tanto así que nos vimos en la obligación de buscar al cliente de Intradesa, que era la marca Frutos del Loom. Existió toda una negociación internacional, ¿verdad? Y bueno, se logró que a esta gente por fin le pagaran, pero es muy importante, ¿verdad?, reconocer la resistencia, la perseverancia de los trabajadores, pero también es importante que la gente conozca y la gente pueblo a pueblo pues estará de acuerdo, porque es una realidad. Aquí le dan lo que quieren y no hay ley que respetar, ¿verdad? Tanto así que hasta este mes de diciembre de este año recién pasado, la gente recuperó su totalidad del 100% de sus indemnizaciones y que fue necesaria ir a hacer una concentración a Galería Simán para que a la gente le pagaran. Entonces, esa es la realidad de nuestro país. ¿Ustedes de alguna manera, digamos, generan ese tipo de diálogo con el resto de los trabajadores y les hacen ver la importancia de la organización de los trabajadores a la hora de reivindicar sus derechos? Es decir, ¿hay un diálogo, hay una concientización de la importancia de la sindicalización en la fábrica? Sí, se hace, lo que pasa que es un trabajo que lamentablemente, ¿verdad?, aunque han pasado muchos años de los acuerdos de paz y que en teoría vivimos en libertad, es algo que es un trabajo que lo hacemos con mucho cuidado, con mucha delicadeza, para garantizarle a los trabajadores por lo menos que lleguen a la formación de su organización. Esto es algo que se hace con mucho esfuerzo, y cuando le hablo de esfuerzo significa que tenemos que trasladarlos hasta sus casas, buscarlos a sus casas, buscar lugares estratégicos donde no ponerlos en evidencia sin antes ellos tengan garantía, tengan protección legal. ¿Hay acoso para el líder sindical en la fábrica? Sí, mucho. Mire, aquí se han dado desde el caso de acosos, desde el caso de persecución, el caso de amenazas, y esto son ejemplos claros, lo estamos viendo en la empresa LD y en la empresa FID. Estas empresas operan en la zona franca de San Marcos, ¿verdad?, donde lamentamos que la Fiscalía nunca ha hecho su mejor papel. Bueno, hay un avance, ¿verdad?, porque ahora ya les toman las demandas a las trabajadoras. Anteriormente ni siquiera les tomaban las demandas. Cuando estas trabajadoras eran amenazadas, la empresa contrata sicarios para que las persigan, las amenazan. En este momento hay una compañera, la secretaria general de la empresa FID, ella ha recibido amenazas de personas. ¿Qué tipo de amenazas? Que la van a matar, si la ven en la zona franca la van a matar. Entonces hemos hecho denuncias internacionales, ¿verdad? La verdad nos preocupa la vida de la compañera, pero también sabemos que quien está detrás de todo esto es el dueño de la empresa, el señor. ¿Qué fábrica es? El señor Li Fu es el representante legal de la fábrica FID en San Marcos, y bueno, su principal cliente también quisiéramos mencionar, que es Hannes Brand Inc., HBI, conocido internacionalmente, es una multinacional, ¿verdad?, donde tampoco ha hecho su mejor papel de intervención, tomando en cuenta que ellos promocionan sus códigos de conducta, y en estos códigos de conducta pues ellos tienen un párrafo que se llama prácticas laborales, ¿verdad?, buenas prácticas laborales, donde ellos venden una imagen, pero que realmente aquí en nuestros países, donde vienen a explotar la mano de obra barata, ¿verdad?, no se cumple ni lo mínimo. Quiero que sigamos conversando, digamos, también de otros elementos que están contemplados por ley y que son derechos de los trabajadores que han sido ganados ya históricamente, digamos, son derechos inalienables. Antes de pasar también al contexto en el cual hoy por hoy están trabajando, el entorno laboral de los trabajadores en las maquilas, ¿qué pasa con la retención indebida? ¿Qué casos se han tenido de estos? ¿Qué se conoce hoy por hoy en las fábricas de ese tema? Bueno, a partir del año 2005 que se dio una lucha enorme en el caso Hermosa, ¿verdad? Fue un caso muy emblemático y una lucha
que tuvo mucha solidaridad, no solamente el movimiento estudiantil en los Estados Unidos. ¿Usted estuvo trabajando en ese lugar? Yo era obrera de la Maquila Hermosa. También la campaña Ropa Limpia en Europa pues hizo su mejor papel, ¿verdad? Se logró que en la Asamblea Legislativa, y hay que decir y reconocer a quien lo hace, ¿verdad? Porque es así, fue el FMLN quien luchó por esta reforma al artículo 245 del Código Penal, donde actualmente, ¿verdad?, esta reforma quita aquellos beneficios que tenían los empresarios de que si no se les ponía la pena máxima no iban a la cárcel, sino medidas sustitutivas. Actualmente con esa reforma quedaron eliminadas las medidas sustitutivas y la pena fue elevada de 4 a 8 años de cárcel. Entonces, a pesar que es un delito, ¿verdad?, las empresas se las han ingeniado y ahora recurren a lo que son los famosos convenios. O sea, una forma disfrazada de seguirle robando al trabajador, porque van y hacen convenios con el Seguro Social. Entonces, en algunos casos, la Fiscalía les dice a los trabajadores, no, pero es que mire, la empresa tiene un convenio. ¿De qué tratan esos convenios? ¿Podría explicarlo? Se trata un convenio, principalmente los conocedores del derecho dicen que no tiene ningún sustento legal, porque no es legal, o sea, no existe en la legislación que ampare hacer estos convenios, pero un convenio es algo informal, podemos decir, donde el empresario llega al Seguro Social y le dice, ¿cuánto te debo? Vaya, es tanta cantidad, entonces él le dice, hagamos un convenio, lo voy a pagar en tantos meses, ¿verdad? Bajo esa modalidad, muchas maquilas le han robado enormes cantidades a los trabajadores, ¿verdad? Y específicamente para el caso Hermosa, desde el 1996, Hermosa operaba bajo la modalidad de los convenios hasta 2005, que masivamente las trabajadoras denunciamos, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre con estos convenios es que la trabajadora o el trabajador sigue percibiendo su certificado. Entonces, una dice, entonces está pagando el seguro como tengo certificado, pero el gran problema es, ¿verdad?, que hay dos cosas. Uno, si a usted lo incapacitan, si tiene una cirugía, la incapacidad no se la pagan. Eso, ahí es donde se da cuenta el trabajador y por eso, digamos, comienza la... Claro, ahí es donde... Ahora, ¿qué es lo que tiene que tener claro un trabajador? Y ahí es donde vamos luchando, porque armar de valor a la gente no es tan fácil, ¿verdad? Tenemos lamentablemente un empresariado en nuestro país que históricamente ha infundido terror a la población trabajadora. Terror, ¿verdad?, de que si me demandas te despido, que si abrís la boca te despido. O sea, nosotros esa es una gran labor que hacemos de empoderamiento, tanto de las mujeres y de los hombres trabajadores. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que tener claro que usted demanda y es una batalla que va a librar de tú a tú, de cara a cara. Tengo que ir a un nuevo corte. Al volver quiero que sigamos hablando de ese tema. Creo que es importante el hecho de saber de que en una retención indebida, además de estar vulnerando los derechos del trabajador, también hay dinero que el Estado deja de percibir. Claro. Por esa evasión de impuesto. Bueno, vamos a un nuevo corte, enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana hablamos sobre la situación de los trabajadores, específicamente en el caso de las maquilas. Antes de ir a la pausa, hablábamos de estas obligaciones patronales que están siendo evadidas por muchas empresas, específicamente el tema de la retención indebida. Usted hablaba ya de, digamos, cuáles son las consecuencias a las cuales se debe enfrentar el trabajador cuando el patrón no está haciendo un pago de sus cuotas laborales. Ahora, hablemos específicamente, usted hablaba de un convenio, es decir, se ha determinado que el Estado mismo está de alguna manera siendo cómplice de la evasión de responsabilidades laborales. Claro que sí, ¿verdad? Porque si no existe ningún sustento legal, lo que esperaríamos en primer lugar sería un director del Seguro Social que de oficio, ¿verdad?, remita a la Fiscalía General de la República, ya que el mandato de la Fiscalía es la persecución del delito. Entonces, de oficio que remita todas aquellas empresas morosas que le roban a sus empleados, porque esto es una afectación muy grande. Quizás a corto plazo, ¿verdad?, lo que vemos es que si usted se enferma no va a tener un pago de una incapacidad, que en el caso de las mujeres que van a dar a luz, ¿verdad?, nadie les paga sus incapacidades por maternidad.
Y en el peor de los casos, pues tampoco les dan atención, sino que tienen que ir a un hospital nacional cuando ellas han pagado de su salario, que la empresa le ha robado esas cotizaciones, ¿verdad? Pero a largo plazo lo que vemos es una afectación, porque no vamos a tener fondos para nuestras pensiones, ¿verdad? O sea, eso constituye un delito y eso está regulado en nuestra legislación, en el Código Penal. ¿Cuántas personas vamos a ver que no vamos a cumplir con esos requisitos? ¿Y cuántas personas están pasando en estos momentos que van y piden un estado de cuenta a la AFP porque ya tienen una edad de jubilación, pero se llevan la sorpresa que sus empresas nunca pagaron, aunque le descontaron de su salario? Entonces, eso es un delito. ¿Qué está pasando en esos casos? ¿Está dando apoyo el sindicato en esos casos específicos que usted ha planteado? El hecho de llegar a la AFP y darse cuenta de que la empresa para la cual estaba trabajando no ha dado la aportación. Tuvimos un caso muy exitoso, podemos llamar, y fue en Muebles Molina, porque decirles de que aunque pertenezca a un sindicato del sector textil, también en el marco de esos principios maravillosos del sindicalismo, como es la solidaridad y el espíritu de servicio, también apoyamos a trabajadores de otros sectores, ¿verdad? Entonces, Muebles Molina despidió en el 2007, despidió a unos trabajadores, ¿verdad? Que algunos tenían hasta 35 años de laborar para Muebles Molina y no se podían pensionar, porque la empresa les debía 5 años de cotizaciones. Entonces fue un caso exitoso porque estas personas ganaron sus casos en los tribunales de lo laboral, pero también, ¿verdad?, en la demanda penal por la retención de estas cuotas, también lograron pensionarse. Entonces, ¿verdad? O sea, hay logros importantes gracias a la lucha, a la perseverancia de los trabajadores, pero también creemos que si el Estado hiciera un mejor papel de cumplimiento de la exigencia de que se cumplan las leyes, creo que la situación de la población cambiara. Sí, y creo que sea un tema también que lo vamos a concentrar un poco más adelante. Quiero ahora, digamos, de cara a poder hacer un cuestionamiento sobre el rol del Estado mismo, tanto en su carácter político como en la persecución de este delito, hablemos un poco del contexto en el cual hoy por hoy están trabajando los trabajadores de maquila y específicamente las mujeres que son, digamos, el género mayoritario en estas fábricas. ¿En qué condiciones se encuentra hoy por hoy una trabajadora de maquila al interior de la fábrica? Pues en una situación más precaria que hace 5 años atrás. ¿Por qué? Porque las empresas van cambiando su modalidad de producción. O sea, ¿verdad? Hace muchos años atrás la producción la hacíamos por línea. Por línea habíamos que 40 mujeres en una línea y todas sacábamos X producción y si me asignaban para ganar bonificación, sacaba mi meta y yo gané mi bonificación. Pero eso lo han venido modificando hasta llegar al grado que aquella cantidad y aquella producción que se sacaba, por ejemplo, con 40 trabajadoras, ahora realizan lo que es los famosos módulos. Estos módulos son de 15 personas y estas 15 personas sacan la producción y las metas mucho más altas que eran hace 5 años, ¿verdad? Entonces la situación es más precaria. ¿Por qué? Porque la estrategia de la empresa es poner a pelear entre trabajadores. Por ejemplo, si usted tiene cita en el seguro, por su culpa no va a sacar la meta el módulo. Entonces, ¿qué hacen? Las trabajadoras se enojan con usted. Si la otra tiene su hijo enfermo y tuvo que pedir permiso, por la culpa de ella no van a ganar o tienen que sacar la producción que ella faltó hacer. Entonces, es una situación más precaria, ¿verdad? Porque no solamente están inmersas en la presión enorme de tener que cumplir con esas cantidades que son extremadamente inalcanzables, sino que también hay que estarse peleando con sus mismas hermanas y hermanos obreros iguales. Pero, ¿verdad? También están los supervisores que parecen capataces, que claro, no tienen el látigo físicamente, pero tienen el látigo psicológico que les están diciendo:
mire, si no quiere trabajar, váyase, que no le da vergüenza venir aquí, no compensa ni el salario mínimo que ¿Quién cumple gana. ese rol? ¿Alguien, uno de los patronos de la empresa o Los supervisores? Es la empresa, es la política de las empresas, pero que contratan a las personas llamadas supervisoras, ¿verdad? Que tengan esa capacidad, que tengan esas cualidades inhumanas para humillar a los demás y golpear como le dijera, su autoestima, de golpearlo psicológicamente. Claro, que es otro tipo de violencia también. Claro. Digamos. Ahora, hay una cosa importante, usted ha mencionado esta nueva mecánica, los módulos de trabajo, es decir, se ha instalado también un mecanismo en el cual el trabajo que antes hacían 40 personas, hoy lo hacen 15, por ejemplo. Sí. Ajá. Es decir, es un mecanismo también de optimización de recursos por parte del patrón. Claro, claro, y entonces la crisis la vivimos las trabajadoras, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que han hecho las empresas? Bueno, han despedido mucho personal, con menos personal están produciendo muchas mayores cantidades. ¿Y los salarios? Y los salarios de las trabajadoras, o sea, no suben, no aumentan, ¿verdad? Los salarios están ahí que ni siquiera cumplen con lo mínimo como es el mandato constitucional, ¿verdad? En primer lugar, la Constitución dice que el orden económico debe de estar basado en justicia social, cosa que nada que ver. En segundo lugar, ¿verdad? Dice que los salarios tienen que estar al nivel del alto costo de la vida, tampoco nada que ver. Claro. Ahora, es importante, bueno, usted ya lo ha descrito, digamos, el caso en el cual se ven muchos de los trabajadores de Maquila ante, digamos, el poco recurso económico que tienen y los altos costos de vida hoy por hoy. ¿Cuáles son las experiencias que se conocen? ¿Cómo están haciendo los trabajadores ante un alto costo de vida y ante salarios que son realmente bajos? Muy buena pregunta. Fíjese de que es común ver a una trabajadora de Maquila, ¿verdad? Y creo que de manera en general está pasando con la población. Los fines de semana no se descansan. Hay que ir a buscar quién nos da días extra en talleres pequeños. Es decir, además del trabajo que se hace... Además del trabajo que se hace, también mujeres incorporándose al comercio informal, vendiendo tamales, haciendo cualquier cosa para sobrevivir y para colectar un poquito de dinero para tener para los pasajes de la semana. Eso es una situación muy precaria, ¿verdad? Y creo de que es importante mencionarlo porque mientras las empresas roban a los trabajadores, mientras el Estado sigue dando dinero a las empresas, la población sigue adoleciendo, ¿verdad? De servicios de salud que ya existen y los avances están y lo reconocemos, por ejemplo, las famosas cuotas voluntarias, que no eran tan voluntarias, si usted no iba y pagaba, no le daban la consulta, ¿verdad? Eso ya es un soporte para la población, no estar pasando esas humillaciones en los hospitales, pero también es contradictorio que el gobierno esté pensando en darle más beneficio a las empresas y cuando hablo de beneficio es más dinero. Claro. ¿Por qué es más dinero? Porque si la empresa no paga impuestos, esto es un dinero que le está dando el Estado. Bueno, y el Estado no tiene fondos y entonces ¿cómo es que le va a seguir regalando? Por lo menos, lo mínimo es que a través de un mecanismo el Estado los acondicione a través de esta reforma a que cumplan la ley. Voy a tener que ir a un nuevo corte. Al volver ya nos centramos directamente al rol que está teniendo el gobierno y todas las instituciones del Estado en general en la persecución y en el seguimiento de estos casos, digamos, de cara a garantizar, digamos, los derechos de los trabajadores. Vamos a un nuevo corte, enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente, estamos ya avanzando sobre nuestra entrevista. Quiero que ahora nos concentremos sobre el rol que ha tenido las instituciones del Estado, el Gobierno, Fiscalía General de la República sobre estos casos. Pero quizás antes de pasar más en específico sobre este tema, ya habíamos hablado en alguno de los bloques anteriores sobre de alguna manera la complicidad que está teniendo el Estado con estas empresas que están hoy por hoy vulnerando derechos de trabajadores. Y para el caso le voy a hacer lectura de una frase del actual presidente del Banco Central de Reserva del país. Él decía que un aumento de salario de los trabajadores de Maquila impactaría en los márgenes de competitividad de la región centroamericana. Es decir, finalmente se está priorizando que las empresas sean más competitivas a costas de los bajos salarios de los trabajadores. Digamos,
podríamos concluir que de alguna manera se está viendo eso reflejado en las fábricas. Claro. Bueno, es lamentable, ¿verdad? Es lamentable cómo los funcionarios de gobierno, más que legislar para la población, que es quien paga sus salarios, porque toda la población pagamos impuestos y hacemos posible pues que sus salarios, lo menos que esperaríamos es que ellos administren con equidad y justicia, ¿verdad? Lamentablemente esa es la realidad que tenemos, pero fíjese de que Nicaragua ha crecido y mucho más que nuestro país. Honduras ha crecido. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué el empresariado de nuestro país va, invierte en Nicaragua y allá sí negocian contrato colectivo con los sindicatos y por qué aquí no? ¿Por qué van a Honduras? Y que yo no digo que es malo, qué bueno que crezcan, ¿verdad? Pero no estamos en contra de su crecimiento, que crezcan pero respetando, porque los derechos suyos llegan hasta donde inician los míos. O sea, con esto quiero decir que los derechos acá no son solo para las empresas. Pero qué curioso, porque lo que usted acaba de mencionar es uno de los principios liberales, digamos, y justamente uno de los principios y de las prácticas que muchos de los empresarios de nuestro país dicen practicar, el liberalismo mismo. Es decir, es curioso de que se hable de derechos y que no se cumplan. Mire, quiero que hablemos también del rol del Ministerio de Trabajo, porque ellos también tienen un rol de inspección sobre las fábricas. Sí. Y no sé cómo se está, digamos, operando hoy por hoy. ¿Está habiendo una inspección efectiva por parte del Ministerio de Trabajo? ¿Se están llevando estas denuncias a la luz pública? Hay algunas inspecciones, ¿verdad?, de que se ha logrado que se puntualicen las discriminaciones, que el ministerio puntualice y ponga infracciones a las empresas. Eso es positivo, aunque sigue existiendo una gran cantidad, ¿verdad?, donde llegan los inspectores, donde no hay mayor eficiencia, pero también hay mucho temor en los trabajadores. Nosotros entendemos, a veces sucede el caso que si los trabajadores no hablan, no le dicen al inspector, allí nosotros justificamos por qué el inspector no lo puede poner en el acta, ¿verdad? Y las inspecciones que solicitamos y verificamos que el trabajador habló, ¿verdad? Porque tenemos esa comunicación con los trabajadores. Si el trabajador habló, entonces, ¿por qué no puso en el acta? Entonces, nosotros estamos como exigiendo ese cumplimiento. Y hay muchas inspecciones que han salido favorables a los trabajadores. Por ejemplo, le pongo el ejemplo de LD. LD, que es esta maquila de San Marcos, ¿verdad? LD tiene inspecciones donde el Ministerio de Trabajo ha puntualizado las infracciones a las empresas, pero igual la empresa le vale lo que diga el ministerio, le vale que le pongan la multa, y es allí donde nosotros vemos pues esa necesidad de que entonces hay que infraccionar a las empresas de la manera donde les duele, pues, que es la bolsa. ¿Por qué dice que les vale? ¿También se están negociando en convenios las infracciones? No, porque, vaya, los convenios con el Seguro Social son por los incumplimientos de cuota de pensión y cuota de salud, que eso es separado con los demás derechos. Pero, por ejemplo, ¿verdad?, van a la empresa, le hacen una revisión en materia de higiene y seguridad ocupacional. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que no hayan alambres pelados en las instalaciones donde las trabajadoras corren el riesgo, ¿verdad?, de un cortocircuito. También donde las trabajadoras, donde esté lleno de mota y se deslizan y se caen, donde los accesos, donde las salidas de emergencia estén llenas de cajas, de materia prima, de todo eso. Eso debe de garantizarlo la empresa. Concentrémonos en ese punto, el tema de salud al interior digamos, del entorno laboral. También se conoce el tema de los permisos para ir al baño, de los lugares donde se están comiendo hoy por hoy los trabajadores en su hora, digamos, de almuerzo, de comida. ¿Cómo es esa situación? ¿Se están garantizando? ¿Hay condiciones para que los trabajadores puedan tener efectivamente condiciones para ir al baño, para comer sus alimentos? En su gran mayoría no. En su gran mayoría no, porque, por ejemplo, hay empresas que tienen una cantidad de ¿qué? De 2,000 trabajadores, entonces el comedor aparentemente se ve grande, pero a la hora de salir todos a comer no da abasto. No da abasto, entonces esas condiciones no se están garantizando para los trabajadores. ¿Se está pagando la hora de comida?
No, eso es algo que no se paga, eso es algo que el trabajador tiene que compensarlo. Por ejemplo, en un horario de 7 a 5 de la tarde se están laborando 9 horas. ¿Por qué? Por la hora del almuerzo. Entonces, eso es una violación al Código de Trabajo, porque el Código de Trabajo especifica que desde el momento que usted está a la disposición de su patrono, ¿verdad? Usted tiene el derecho de hacer todas aquellas pausas para satisfacer sus necesidades fisiológicas, entendiéndose como necesidad fisiológica, ir al baño, tomar agua y su alimentación, ¿verdad? Y eso lo paga el trabajador con una hora de trabajo. ¿Qué está pasando con la justicia ante todos esos casos? Bueno, es que allí es donde nosotros estamos siendo como críticos, señalando, ¿verdad? ¿Por qué no se cumplen las leyes en nuestro país? ¿Verdad? Y esto es un trabajo, ¿verdad? Tendría que ser un trabajo muy coordinado. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, de la mano con el Ministerio de Economía, enviándose toda la documentación para que el Ministerio de Economía tenga conocimiento de todas aquellas empresas que se están beneficiando, que el pueblo les estamos pagando, porque no pagar impuestos arancelarios es un subsidio y ese subsidio lo pagamos el pueblo, o sea, este pueblo le está dando financiamiento económico a las empresas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que recientemente se tuvo una reunión con representantes del Ministerio de Economía y sabe que jamás han recibido, el Ministerio de Trabajo nunca ha enviado un expediente ni de una empresa de todas las violaciones a los derechos laborales. ¿No se ha enviado a dónde? Al Ministerio de Economía. Nunca. O sea, el Ministerio de Economía no maneja nada de todo esto. Entonces, es una situación que nosotros hemos venido señalando, ¿verdad? El día de hoy también vamos a tener otra reunión con representantes del Ministerio de Economía, porque estamos luchando, estamos impulsando, diciéndoles, miren, señores, por favor, ¿verdad? Manden, cumplan con eso, manden esos expedientes, que aquí se abra un mecanismo de sanción. Bueno, usted empresa no cumple, vaya, lo siento, le vamos a quitar los beneficios. Es importante conocer esto. Yo creo que a esa altura es hasta gracioso preguntárselo, pero ¿han tenido alguna respuesta sobre, digamos, ya más concreta, un sí o un no, o no, digamos, no sigan presionando sobre la propuesta en la cual ustedes hablaban de un cierre o una eliminación, más bien, de privilegios fiscales en aquellas empresas que estén violentando derechos? ¿Han tenido alguna respuesta concreta por parte de las instancias de Estado? Quizás explicarle algo, ¿verdad? En la ley de zona franca es lo que estamos luchando porque se apruebe, porque se incluya en esas reformas este mecanismo de sanción, pero en lo que respecta a la ley de servicios internacionales, este mecanismo ya existe. Ajá. Entonces, lo que estamos tratando de impulsar es que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo lo cumplan, ¿verdad? Estamos hablando de los call centers. Estamos hablando de call center y bueno, con las reformas que se han dado a la ley de servicios internacional, ahora muchas más empresas también van a gozar de esos beneficios. Entonces, nuestro mayor interés es de que, ya que se les está dando ese beneficio, que las instancias gubernamentales sean más eficientes y realmente apliquen y cumplan lo que ya está. Ya hemos planteado el contexto, hemos planteado el problema. El siguiente paso es que se cumpla la ley y que se haga a través de un mecanismo de justicia efectivo. Usted ha dicho que hoy por hoy la justicia en el país ha sido deficiente. ¿Qué pasa con instancias o tribunales internacionales? ¿Han acudido en algún momento a instancias internacionales para llevar esos casos? Bueno, quizás ahí comentar, ¿verdad?, que como federación también somos parte de una red regional de sindicatos aglutinados del sector textil, y también existen otras secretariados internacionales como es la Uniamérica, ¿verdad?, otros sindicatos que están aglutinados en la ITF, que es la Internacional del Transporte, etcétera. Como fuerza estamos aglutinados en esta red regional de la maquila, donde tenemos socialización de las problemáticas, elaboramos agendas comunes, ¿verdad?, con los sindicatos de Nicaragua, sindicatos de Honduras, y tenemos un vínculo muy estrecho con las asociaciones de consumidores,
¿verdad? Cuando estamos hablando de estas organizaciones de consumidores, estamos hablando del cliente principal, no solo de las maquilas en nuestro país, sino de las mismas marcas multinacionales para las que se elabora en nuestro país, que es el movimiento estudiantil en las universidades, que sus siglas es USA, y que significa pues Estudiantes Unidos contra la Explotación, y que es muy importante esta alianza con ellos, porque estas empresas, estas marcas multinacionales vienen y contratan a estas empresas acá en nuestro país, claro. Pero estas marcas tienen licencias con las universidades para trabajar, ¿verdad?, y vender la ropa en estas universidades. Entonces, ¿qué hace esta asociación de consumidores? Esta asociación, cuando nosotros vamos y les decimos, hacemos la denuncia internacional ante ellos y les decimos, está pasando esto, con toda una investigación que también ahí nos apoya otra organización, ¿verdad? Esta organización de consumidores va a la universidad y le dice, vaya, mire, universidad, quítele el contrato porque no está cumpliendo con sus códigos de conducta. Entonces, esas alianzas son importantes. ¿Y han tenido, digamos, algún tipo de efecto positivo también? Claro, el pago a las trabajadoras de Confecciones Gama también fue un resultado de todo este trabajo coordinado con estas organizaciones internacionales. Realmente, ¿verdad?, la autoridad así internacional y el reconocimiento que tiene un sindicato es ante la Organización Internacional del Trabajo, que sus resoluciones no son vinculantes. Eso es una debilidad, ¿verdad? Porque aunque la OIT recomiende, históricamente aquí pues los gobiernos han hecho caso omiso a las recomendaciones de la OIT, pero sí hemos tenido muy buenos resultados con estas alianzas de organizaciones también a nivel internacional. Tengo que ir cerrando la entrevista, pero bueno, este espacio también es necesario que ustedes también puedan aprovecharlo para dar una imagen y proyectar, digamos, el posicionamiento del sector trabajador ante las reformas a la ley de zonas francas. Puntualmente, y ya para cerrar, ¿qué mensaje le daría a los diputados para que digamos, avance en una discusión que involucre también a los derechos de los trabajadores en esta ley? Bueno, en primer lugar, ¿verdad?, nos han dado el espacio de ir y plantear nuestra propuesta, que bueno, antes ni siquiera nos llamaban, ¿verdad? Eso es un avance y lo reconocemos, pero también yo aprovecharía a hacerle el llamado a todas las diputadas y diputados de las diferentes fracciones que en primer lugar tienen un mandato, ¿verdad? La ley orgánica de la Asamblea Legislativa pues manda a que estos diputados legislen en favor de las grandes mayorías. Entonces aquí pues la pelota está en su cancha, es el momento de reivindicarse, de hacer un buen trabajo apegado a la justicia, apegado a la ley para toda la población, y a las trabajadoras y a los trabajadores en general pedirles pues su apoyo, a las demás organizaciones que nos sumemos de los diferentes sectores, porque es importante. Si el Estado no recibe impuestos, si el Estado sigue regalando nuestro dinero a los empresarios y no cumplen ni con lo mínimo, el Estado cada vez percibe menos, no va a haber para programas sociales, y en el peor de los casos tampoco va a tener para pagar los salarios a los empleados públicos. El mensaje ha sido dado. Yo le tengo que agradecer también su presencia en nuestro set esta mañana. Muchas gracias. Y le agradecemos a ustedes también que nos acompañaron. Nos vemos mañana a las 6:30 acá en TVX. Gracias.